¿Listo para la guerra? Hoy vamos a aprender las funciones de combate de Excel básico. Lo vamos a hacer de manera práctica realizando un ejercicio. Luego de ver este video tutorial vas a estar listo para defenderte en lo que es el Excel de manera básica. Vamos a ir desarrollando paso a paso este ejercicio y practicando nuestras funciones. Aquí yo tengo un pequeño registro de ventas donde tengo el código del cliente, el nombre, el apellido. Y tengo también la fecha de nacimiento, venta realizada. Nos piden sacar toda la información que está pintada en amarillo y justamente eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a resolver de este ejercicio es sacar el total de ventas. Para sacar el total de ventas yo tengo que sumar todo lo que tengo en mi columna de venta realizada. Voy a utilizar la función suma para hacer estas operaciones. Pongo igual. Abro mi fórmula, llamo a mi función suma, abro paréntesis y lo siguiente que hago es selecciono el rango que quiero que realice la suma. Como es de las ventas, selecciono toda la columna de venta realizada y cierro paréntesis. Con esto ya tengo la suma, el total de ventas de este ejercicio. Lo siguiente que me pide es sacar el promedio referente a las ventas realizadas. Para esto voy a utilizar mi fórmula con la función promedio. Lo selecciono. Selecciono el rango de la columna con los valores de las ventas realizadas. Cierro paréntesis y con esto ya estoy calculando el promedio de las ventas realizadas. La siguiente consulta que tengo es conocer la venta máxima. Es decir, de estas ventas realizadas, ¿cuál ha sido la venta máxima? Para esto yo voy a utilizar una fórmula con la función max, el cual me devuelve el valor máximo de una lista de valores. Abro paréntesis y selecciono el rango de donde yo quiero sacar el valor máximo. Para nuestro ejemplo, la columna de la venta realizada. Cierro paréntesis. Tengo ya este valor. La siguiente consulta es sacar en cambio la venta mínima de este rango de las ventas realizadas. Para esto vamos a escribir una fórmula y vamos a utilizar nuestra función min, que nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Abro paréntesis, selecciono todos los valores de mi columna de venta realizada. Cierro paréntesis y tengo ya la menor venta de las ventas realizadas. La siguiente pregunta es la cantidad de ventas, es decir, cuántas ventas he realizado, cuántas ventas tengo aquí en mi columna de venta realizada. Para esto voy a utilizar mi función contar. Abro mi fórmula, llamo a mi función contar, Aquí es importante que la función contar cuenta solo el número de celdas de rango que contienen números. Solo me cuenta si en mi rango hay valores numéricos. Entonces me sirve para poder sacar mi número de ventas realizadas. Entonces pongo paréntesis, selecciono la columna de las ventas realizadas, cierro paréntesis y he realizado 17 ventas. Aquí podemos ver que no tengo una venta, posiblemente se hizo una devolución o por una falla del sistema no se ingresó el valor, pero en sí de el número de valores con ventas solo tenemos 17, que es lo que me da de respuesta. La siguiente pregunta es referente a la cantidad de clientes. Para yo sacar este dato tendría que contar mi número de clientes. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a escribir una fórmula y vamos a utilizar nuestra función contar a. Esta función contará cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Vamos a colocarla y voy a colocar, por ejemplo, los códigos de cliente para que me cuente. Si yo sé que hay un código, quiere decir que existe un cliente. Cierro paréntesis y me indica que tengo 18 clientes. Yo para este caso no puedo utilizar mi función contar porque recuerden la función contar solo cuenta valores numéricos.
En este ejercicio me pide unir la información del nombre y apellido del cliente. Esto lo tengo en columnas separadas. ¿Cómo puedo unir? Voy a utilizar una fórmula con mi función concatenar. Aquí me pide que coloque los textos de cual yo quiero unir. Voy a decir Juan, punto y coma. Y debo poner un espacio en blanco entre el nombre y el apellido. Entonces voy a colocar entre comillas un espacio en blanco que ese va a ser mi segundo argumento. Mi tercer argumento va a ser colocar el apellido. Y aquí yo ya tengo la unión de nombre y apellido con Juan García. Si ustedes no colocan el espacio en blanco, que es un texto y debe estar entre comillas, les va a salir unido el nombre y apellido. También podemos ver que tenemos el apellido de García todo en mayúscula. Podríamos arreglar esto nosotros utilizando nuestra función non-propio. Podría yo aplicar la función non-propio directo a lo que es el apellido, o puedo utilizar la función non-propio para todo lo que es la función concatenar. Yo le voy a colocar la función non-propio para que le aplique a toda la función concatenar. Llamo a mi función non-propio. La función non-propio lo que hace es te coloca la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas. Entonces, aquí el argumento de la función non-propio de texto va a ser todo lo que tengo en mi función concatenar. Estamos ya anidando funciones. Cierro paréntesis. Debe quedar de esta manera. Damos enter. Y con esto el apellido, que es García, ya me coloca correctamente con la primera letra en mayúscula y lo demás en minúscula. De ahí simplemente debo arrastrar esta fórmula para mis otros clientes. Lo siguiente que nos piden es sacar el número de identidad, el número de cédula del cliente. Esto se encuentra unido al código. Ustedes pueden ver que aquí en el código yo tengo un número de identificación y luego tengo yo unido a la ciudad de donde es el cliente. Yo quiero sacar este número de aquí. Ahí, por si acaso, toda esta información es ficticia. Entonces voy a sacar estos datos del número de cédula de cada cliente. ¿Cómo hago esto? Voy a utilizar mi fórmula con la función izquierda. ¿Qué me permite la función izquierda? Devuelve el número específico de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces voy a abrir. Aquí ya tengo la sintaxis. Me pide el argumento del texto del cual yo quiero sacar los caracteres. Selecciono, que esto yo lo tengo en el código, que está en mi celda B11, punto y coma, y luego me dice de este texto que está en B11 cuántos caracteres tú quieres sacar. Yo sé que mi número de identificación tiene 10 caracteres, entonces voy a colocarle aquí el número de 10 referente a los 10 caracteres. Doy un enter y ya tengo el número de cédula. Lo siguiente es copiar esta fórmula para los otros clientes. Vamos ahora a calcular la edad del cliente según la fecha de nacimiento. Vamos a utilizar una fórmula con la función SIFECHA. Esta función SIFECHA es una función oculta del Excel. Si ustedes comienzan a escribir van a ver que no les aparece la ayuda de qué hace la función. Recién cuando ustedes escriben SIFECHA y abren paréntesis les aparece recién este cuadrito. Y también en este cuadrito no les muestra la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de la función SIFECHA? Nosotros tenemos que tener nuestra fecha inicial, que va a ser nuestra fecha de nacimiento. Punto y coma, necesitamos la fecha actual para que me calcule la edad a la fecha de hoy día. Entonces, en el segundo argumento yo voy a utilizar mi función hoy. Abro paréntesis. ¿Ya? Recuerden, así la función hoy no tenga argumentos, debe ir con paréntesis. Punto y coma, mi tercer argumento de la función SIFECHA es la unidad. ¿Qué quiero que me devuelva? Si años, meses o días. Como yo quiero que me devuelva años, debo colocarle simplemente entre comillas la letra Y. De esta manera. Así me va a sacar los años que hay entre mi fecha de nacimiento y a la fecha actual del día de hoy. Esta persona tiene 45 años de este cliente y esto lo que voy a hacer es arrastrarle para los otros clientes.
Con esto hemos calculado la edad. Necesitamos también sacar la ciudad del cliente. La ciudad se encuentra en el código. Ustedes pueden ver que al final del código nos indica qué ciudad es el cliente. ¿Cómo hacemos para separar la ciudad de este código? Vamos a utilizar una fórmula con la función extrae. Esta función lo que hace es devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. Okay. Doy doble clic en mi función. Aquí yo tengo la sintaxis. Me pide como primer argumento el texto del cual yo quiero extraer una serie de caracteres. Lo voy a seleccionar donde yo tengo mi código. Muy bien, punto y coma. Necesito la posición inicial. Si yo cuento, sé que la cédula de identidad tiene 10 caracteres. Hay un guión, que con esto sería 11. Y la ciudad comienza a escribirse en el carácter número 12. Entonces yo voy a colocar aquí como posición inicial 12. Punto y coma, mi tercer argumento es cuántos caracteres yo quiero que me presente tomando en cuenta la posición inicial. Entonces yo ya estoy aquí ahorita como en mi letra Q y cuántos caracteres quiero que tome. Como yo no puedo saber el número de caracteres porque tengo diferentes ciudades, yo puedo poner un número grande de caracteres a tomar. Podría yo ponerle aquí como 20 caracteres. No se preocupen que al momento de ejecutarse esta función les devuelve las ciudades sin espacios en blanco al final. Vamos a ver cómo se ejecuta. Doy un enter. Aquí tengo mi ciudad de Quito. Y ustedes pueden ver que está mi ciudad de Quito. Si yo copio este valor y lo pego como el pegado de valores, van a ver que tampoco van a tener espacios en blanco al final de Quito. Entonces funciona muy bien para este ejemplo de extraer información del final de una columna que ustedes tengan mezclada datos, como es este caso. Ya el siguiente paso es arrastrar la fórmula para sacar las ciudades de los otros clientes. Entonces aquí yo ya tengo esos datos. Nos pide crear un correo electrónico para la empresa con el nombre y apellido del cliente. Esto lo podemos hacer nosotros utilizando una fórmula con la función concatenar, en el cual nosotros vamos a unir el nombre del cliente. Aquí yo tengo el nombre. Luego de esto me dice que debe estar un punto. Entonces en mi segundo argumento, entre comillas, voy a colocar un punto. Luego me pide que esté el apellido. Entonces mi tercer argumento voy a seleccionar la celda donde está el apellido. Y el cuarto argumento sería el @empresa.com. Pongo punto y coma. Y el @empresa.com lo coloco como texto. Entonces debe ir entre comillas. Pongo @empresa.com. Muy bien, ahí tengo ya la dirección de correo electrónico. Ahora ustedes pueden ver que me pide que todo esté en minúsculas. Entonces, para convertir todo esto en minúsculas, simplemente antes de mi función concatenar voy a utilizar mi función minusc, que lo que hace es convierte un texto, todas las letras en cadena de letras de minúsculas. Entonces, antes de mi función concatenar, yo llamo a mi función minus para convertir todo en minúsculas. El argumento de texto va a ser todo lo que está dentro de mi función concatenar. Cierro paréntesis y enter, y con esto ya tengo el correo electrónico todo en minúsculas. Lo siguiente lo arrastro para los otros clientes. De esta manera ya he sacado el correo electrónico. Y ya para terminar nos pide calcular o indicar la venta superior al promedio referente a la venta de cada cliente. Aquí yo tengo la venta del cliente y nosotros calculamos anteriormente la venta del promedio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar una fórmula llamando a la función si. Abrimos paréntesis. La función si lo que hace es referente a una prueba lógica que es nuestro primer argumento. Y en esta prueba lógica solo podemos tener la respuesta verdadero o falso. Nos coloca si es verdadero
el campo, la respuesta de valor si verdadero, y en cambio si es falso nos coloca lo que está en el tercer argumento de valor si falso. Vamos a verlo para que lo puedan entender de mejor manera. Primero identificamos nuestra prueba lógica. Nos dice la venta superior al promedio. Se refiere a la venta de cada cliente. Entonces voy a colocar la venta del cliente y me dice si es superior al promedio. Entonces voy a colocar mi operador lógico de mayor. ¿Dónde tengo mi celda del promedio? Me voy aquí tengo mi celda del promedio. Y ahora, como yo voy a arrastrar esta fórmula luego para los otros clientes, lo que hace referente a la celda del promedio tiene que estar fija. Entonces le voy a colocar referencia absoluta. Simplemente una vez selecciono esa celda, presiono F4 en mi teclado, me coloca los símbolos de dólar, que con esto se está aplicando referencia absoluta a esta celda, va a quedar fija cuando lo arrastre. Punto y coma me dice si es que se cumple, si es que esta prueba lógica es verdad, que quiero que me coloque en el argumento de valor si verdadero. Aquí le voy a poner simplemente sí. Como voy a escribir un texto debe estar entre comillas, voy a poner aquí la palabra sí, de esta manera. Punto y coma, en caso que la prueba lógica sea falso, en el tercer argumento me deja poner el valor si falso. ¿Qué quiero que me coloque si la prueba lógica da como resultado falso? Aquí lo voy a poner entre comillas la palabra no. ¿Ok? Tengo ya creado mi función sí para poder determinar qué clientes tienen una venta superior al promedio. Doy un enter. Aquí me dice que el primer cliente tiene una venta de 84,000 y el promedio es de 47,000. Entonces sí tiene una venta superior al promedio. Arrastro para los otros clientes para poder determinar. Por ejemplo, en este cliente de no, la venta que realizó es de 30,000 y yo tengo un promedio de 47,000. Entonces en este caso no es una venta superior al promedio y me coloca la palabra de no. Muy bien, estas han sido las funciones de combate. Síganme en mi canal de YouTube, denle like, denle clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos de Aplicando Excel.